a presentar en la personalidad por medio de su capacidad. Esta, que yo leí anteriormente, definición de la capacidad, nos habla de la capacidad civil, de la capacidad que se quiere a los 18 años. Todo eso lo voy a explicar. Sánchez Román, uno de los autores españoles, dice: la capacidad es la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto de relaciones jurídicas. Se recuerdan que hablamos también de que la persona necesita de 3 elementos: el elemento subjetivo, que es el ente, la persona. Hablamos de que filosóficamente, y hablamos sin tragos, me recuerdo porque lo hablamos así muy directamente, de que esa individualidad que tiene racional el humano lo hace diferente a los animales. La capacidad lo que nos da es esa aptitud para poder ser sujeto de obligaciones. Que hablamos que la persona, el elemento objetivo o el elemento real, es esa relación jurídica que existe, sujeto activo o ser sujeto pasivo. Como siempre, por favor, si hay alguna duda en lo que estoy diciendo, como a veces me cuesta leer, con que me digan, Oscar, mira, o Charlie, o mi vida, o mi amor, hoy no vinieron las dos que me tratan así. Ay, Dios, qué pena. Entonces, perdón, presente, mi amor. Entonces me pueden, por favor, decir y yo con todo gusto voy a responder. Luego dice Espín Cánovas, otro autor español, dice: capacidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Vamos a ver que todo derecho, ya lo vieron ustedes, está aparejado a una obligación. Hay un derecho, hay una obligación. Hay una obligación, a la par siempre hay un derecho que cumplir. Y por último, Guillermo Cabanellas dice que es la actitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones, y más especialmente en las relaciones jurídicas, familiares, derechos reales, contractuales, obligaciones y derechos sucesorios. Vamos a leer el artículo 8 del Código Civil, por favor, que es el ejercicio del derecho. Dice: capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces de... Vamos a que, ejemplo, por ejemplo, el artículo 259 en cuanto a la tutela, vamos a ver el artículo 303 y vamos a ver así otros artículos durante el contenido de todo el programa, en donde estos menores de edad, que son mayores de 14 años, pueden actuar en algunos actos como si fueran mayores de edad. A esto les vamos a llamar niños emancipados. Ya lo voy a explicar también. Bien. ¿Cuáles son las dos grandes clases de la capacidad? La primera es la capacidad titular, es decir, la capacidad jurídica de goce y la capacidad de obrar o la de ejercicio o de hecho. La primera, la capacidad jurídica, dice que es una actitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. La capacidad de goce es la actitud solo para ser sujeto de relaciones jurídicas. Hablamos de los atributos de la personalidad. Y dijimos que, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, dice que la personalidad comienza con el nacimiento y con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, una vez nazca en condiciones de viabilidad. Significa esto, entonces, de que cuando hablamos de una mera relación jurídica, hablamos de aquellos atributos de la personalidad, es decir, hablamos del estado civil, el domicilio, la capacidad, que vamos a ver el día de hoy, y su patrimonio. Y luego la capacidad de obrar o de ejercicio o de hecho es cuando va a poder realizar actos con eficiencia jurídica, es decir, actuar por sí mismo. Y leímos en el artículo 8 del Código Civil que van a actuar por sí mismos los mayores de edad, y la mayoría de edad en nuestro país se adquiere a los 18 años. Bien.
vámonos a lo que es 2, la capacidad civil o plena. No, primero vamos a leer esta parte. ¿Cuándo hay capacidad de goce? La persona posee la posibilidad de gozar de todos los derechos inherentes al ser humano derecho que recae sobre cosas, sobre actos de las personas, sobre el patrimonio, sobre sus derechos subjetivos y derechos de la personalidad, gozar de los derechos que ofrece el poder de titularidad. La persona posee la capacidad de goce o capacidad jurídica, siendo la actitud particular para ser sujetos a acciones jurídicas. Esta capacidad corresponde a todos los hombres por igual. Hasta ahí vamos a dejar ahorita. La capacidad de goce es con la capacidad que todos nacemos. ¿Desde qué momento tenemos capacidad de ejercicio? Desde el momento que adquirimos personalidad. Y ya vimos, de acuerdo al Código Civil, en el artículo 1, desde qué momentos el Código Civil nos dice a nosotros que tenemos la capacidad de goce. Todos gozamos de una capacidad de goce desde el momento mismo en que adquirimos la personalidad. Significa esto entonces que esa capacidad de goce la tenemos todos, pero cada quien la ejercemos en forma diferente. ¿En dónde va a estar? Acá dice, va a recaer, y este es al humano, dice, recae sobre cosas. Cosas. Y estando una madre embarazada, muriere, ¿creen ustedes que el feto tiene derecho a ser heredero? Sí. De acuerdo a la personalidad que dice el Código Civil, sí. Solo habría que esperar que no haya en condiciones de viabilidad. Vamos a ver el próximo semestre qué es el hijo póstumo. Y vamos a ver que yo, como padre, por ejemplo, puedo declarar mi última voluntad en el protocolo de un notario debidamente autorizado, y en el protocolo la voy a indicar a quien dejo mis bienes, derechos y obligaciones. Lo que todavía no sé es exactamente cuándo va a nacer el hijo que está próximo a nacer, porque mi mujer está embarazada y me muero. A él no lo heredé, no, pero tiene derechos por ser menor de edad. Este hijo se llama un hijo póstumo, entonces tiene derechos cuando nazca, aún no lo haya mencionado en el testamento. Si no lo excluí del testamento, tiene derechos a él. Bien. ¿Sobre qué otras cosas? Dice, sobre actos de las personas. Actos de las personas. Vamos a ver muchísimo lo que son actos jurídicos, hechos y hechos jurídicos. Un hecho. Hace unos días había un frío de la fregada. Un hecho natural. El calentamiento global, el ingreso o el egreso del invierno, porque ahí está la parte del deshielo. Es un hecho, un hecho natural. Pero ese frío, muchas veces, cuando las personas no se abrigan, pues quedan tirados en el suelo, por ejemplo, porque no tienen dormir, o se embolan y se quedan tirados y se mueren por hipotermia. Este ya es un hecho jurídico, porque es un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas. Un acto es cuando el hombre transforma la naturaleza. Transformamos la naturaleza de una manera bien sencilla. Voy a un río, vamos a un río bonito, limpio, y aquel montón de piedras, ¿no? Y uno comienza a ver qué piedritas se va a llevar de recuerdo. Ahí agarro una piedrita. Pero encuentro una más o menos de 1 libra y me gusta, pero en eso viene y me enojo con alguien que me quiere, no sé, esconder mi ropa y agarro la piedra. Pinguín. Pero yo lo quería asustar, pero ¿qué si le pego en la cabeza y lo mato? Es un acto jurídico. Tomé una piedra de la naturaleza, pero al lanzársela y golpearlo,
y es un acto jurídico, es un acto natural, un acto humano que tiene consecuencias jurídicas. Acá dice que hay actos jurídicos. Claro, el solo hecho de nacer, nosotros no pedimos nacer, pero estamos en el vientre materno. Desde ese momento ya adquirimos personalidad una vez nazcamos en condiciones de viabilidad. Entonces ya transformamos de una manera una relación jurídica, ya hay un acto humano. Por ejemplo, Marta, Sofía, Gladys, Fernando, Víctor, Saúl, Carlos, Marlene, Kaylin, Estrella del Pilar, de alguna manera, todos desde que íbamos a nacer ya teníamos padres, es decir, ya había de alguna manera filiación, ya teníamos posiblemente nombre, si es niña le ponemos así, si es varón le ponemos así, ya teníamos domicilio, que es el de nuestros padres, ya teníamos un estado civil, en aquel momento éramos solteros, aún teníamos patrimonio, es decir, hay actos jurídicos, actos humanos con consecuencias jurídicas. Bien. Luego viene la capacidad civil. La capacidad civil combina, dice el folleto, la de goce y la de ejercicio, en qué posibilidad y efectividad se suman. Todos tenemos una capacidad social desde el momento de la Constitución. En la capacidad de goce no nos representamos nosotros, sino nos van a representar nuestros padres en el ejercicio de la patria potestad, y si no tuviéramos padres, nos van a nombrar a un tutor. Vamos a ver tutores legítimos, judiciales, especiales y judiciales y administrativos. Desde ese punto de vista, entonces, si no tenemos padres que ejerzan patria potestad, nos nombran un tutor. Este tutor nos va a representar siendo nosotros menores de edad, dentro de la capacidad de goce. Pero cuando llegamos a la mayoría de edad, entonces podemos actuar por sí mismos. Ya no necesitamos a una persona que nos represente, a menos que exista una incapacidad relativa o una incapacidad absoluta, que la vamos a llamar en el contenido de esta clase una persona declarada en estado de interdicción. Bien. Dice el folleto, en la capacidad por la cual el particular puede hacer valer y ejecutar, llevar a la práctica todos los derechos que le otorguen poder de titularidad. La capacidad de ejercicio o de obrar es el poder de realizar actos con eficacia jurídica. La capacidad de ejercicio se diferencia de la capacidad jurídica o de goce que existe en todos los hombres, exigen determinadas condiciones para que puedan hacerse efectivo, como la edad, la salud física y mental, las condiciones que están reguladas por el derecho positivo y la capacidad de ejercicio. Y por circunstancias, no todas las personas tienen capacidad de ejercicio. Llegamos a la mayoría de edad. Vamos a pensar en una persona que padezca alguna enfermedad mental, no le pongamos nombre. Todos los menores de edad son incapaces. Relativamente los menores son incapaces. Son incapaces los menores de edad porque no pueden valerse o representarse por sí mismos. Ya indicaba, licenciado Pesarosi, muy buenas tardes, ya había dicho de que los menores de edad son representados por sus padres en el ejercicio de patria potestad y si no hubieren por los tutores. Bien. Viene una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad física como es una persona mongoloide. Ellos, siendo menores de edad, tienen una incapacidad relativa. Al llegar a la mayoría de edad, no le podemos dar capacidad de ejercicio. Tenemos que ser volitivamente capaces.
no padecer ninguna enfermedad física, en este caso, mental. Vamos a ver también de que hay incapacidades como, por ejemplo, un ciego no puede ser notario, ¿verdad? Un mudo no puede ser abogado, ¿y con qué va a hablar el abogado o con qué va a ver el protocolo el notario si es ciego? Entonces vamos a ver que se requieren ciertas aptitudes para tener la totalidad de la capacidad de ejercicio, que la adquieren solo los mayores de edad. Sigo leyendo. En síntesis, dice. Consiste en la capacidad de goce en poder ser sujeto de derechos y obligaciones o ser sujeto activo o pasivo de una obligación o de un derecho, mientras que la capacidad de ejercicio consiste en poder adquirir y ejercitar por sí mismo aquellos derechos y obligaciones. Un menor de edad o un incapacitado relativo puede tener bienes, claro que puede tener bienes. Si tiene una propiedad, por ejemplo, que quiere arrendar, el menor de edad, que es incapaz relativo, no puede hacer el contrato de arrendamiento por sí mismo. Requiere que alguien lo represente. Mientras que en la capacidad de ejercicio, si la persona es volitivamente capaz, por supuesto que puede actuar por sí mismo y otorgar esta persona, otorgar el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las características de la capacidad de goce? Es igual para todas las personas, es igual para todos los hombres. Obviamente hombres y mujeres, ¿verdad? Ya dije el primer día de clase, si hay 1000 mujeres y un hombre, son los, para mí. Y si hay al revés, 1000 hombres y una mujer, también son los. Las los las y les no existen, para mí los. Entonces, la capacidad de goce es igual para todos los hombres, para todas las personas. Bien. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos capacidad de goce, sí. Igual, solo que cada uno la ejercitamos en forma diferente. Si una persona, un genio, una persona con un cociente intelectual altísimo, como el mío, viniera y yo quisiera renunciar a mi capacidad de goce o me la quisieran suspender jurídicamente, no se puede. Es independiente a la voluntad humana. 3. Extensible a todos los derechos inherentes a la persona, es una indivisible, irrenunciable y esencialmente igual siempre y para todos los hombres. ¿Qué significa este último párrafo? Se extiende hasta dónde son los derechos inherentes a la persona. Ahora están viendo con Carlos Enrique Aguirre Ramos el derecho constitucional, están viendo la historia. Como todos vamos regularmente al mismo paso, ¿verdad? El derecho penal, el derecho civil, vamos a ver la parte de Carlos Aguirre. Dicho de paso, en mi comunidad de promoción, le tengo un cariño muy especial a Carlos Aguirre. Bien, decía entonces, es extensible a todos los hombres, los derechos inherentes de la persona. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libre asociación, y vemos el derecho a pedir, el derecho a ser declarado inocente siempre, una vez nos haya oído, vencido y sentenciado en juicio, derechos inherentes que todos tenemos, inherentes a la persona. Pero de igual manera, esta capacidad de goce es indivisible. No la puedo dividir, es una, propia de cada uno de nosotros e independiente, pero no la podemos dividir, es una sola. Es irrenunciable. Yo renunciamos a casar, nos vemos. Pues. Si quieren, estudian mucho y si no, no, hasta pronto. Me fui. No, voy a regresar. Voy a regresar. Bien. Debo tener claro. Igual para todos. No importa si somos hombres o mujeres. No importa si
en el camino tenemos ideas o gustos diferentes, no importa, es igual para todos. ¿Cuáles son las cualidades o características de la capacidad de ejercicio? Uno, puede estar ausente o ser limitada, fuera de que no es igual para todos nosotros. Aparte de, ¿hay alguna persona que tenga alguna otra profesión? Ninguno. Bueno, yo, por ejemplo, vamos a pensar que en clase Víctor Cardona, sus papás no son de Jalapa, Víctor. No, 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 no. es que le voy a contar. Yo tuve muy cercano a mi vida cuando fui niño y adolescente, de apellido Cardona, a quien quiero y recuerdo muchísimo, y dije, yo si este era pariente de aquella persona que estoy mencionando. Hijo de la gran. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a pensar que Víctor es ingeniero y yo soy abogado y notario. ¿Será que yo puedo ejercitar derechos de ingeniería, la profesión de ingeniería? ¿O Víctor la profesión de abogado? No. Hay usurpación de calidades, ¿verdad? De igual manera. Yo no puedo decirle a Marta Sofía, mire, Marta Sofía tiene que actuar de tal y tal manera, no es independiente. Aunque que vamos a ejercer el voto, ustedes obviamente les voy a pedir con todo respeto y cariño que voten por Adelante Derecho, por la planilla del licenciado Henry Arriaga, por supuesto. Pues no los puedo obligar. Cada quien actúa de una manera independiente. Obviamente les voy a indicar que Henry es y ha sido una persona capaz y que ha sido los mejores decanos que hemos tenido representando a nuestra facultad, porque ha logrado mucho que muchos otros no han logrado. Es otro cantar, ¿no? Dos, dice, su ejercitación depende de su voluntad. Ustedes como mayores de edad van a actuar conforme sus propias normas, conforme sus propios requerimientos, conforme su voluntad. Eso es lo más importante. 3, puede ejercer sus derechos por sí mismo. Ustedes se representan a sí mismos. No necesitan tecomates para nadar en el mundo del derecho. Ustedes se representan a sí mismos. Bien. Vámonos, por favor, al Código Civil. Vamos a comenzar a leer el artículo 8 del Código Civil. Ya lo leí, vamos a repetirlo para explicar nuevamente parte de lo que hemos leído. Capacidad, este artículo habla del ejercicio del derecho. ¿En qué momento se ejercita el derecho? ¿En qué momento la persona va a transitar por el mundo del derecho teniendo personalidad? Dice, la capacidad para el ejercicio de derechos civiles se adquiere a la mayoría de edad y son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Luego dice el artículo, los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Hablamos que le llamamos personas o menores que van a ser menores libres para poder ejercer ciertos derechos. Van a ser menores que van a tener la posibilidad de actuar por sí mismos. ¿En qué momento un niño emancipado puede tratar a sí mismo? Por ejemplo, un niño de 18 años, el Ministerio de Trabajo, que represente, le otorga el permiso y el Ministerio le da la posibilidad de ser trabajador. Obviamente ya el Código Civil habla de cómo va a ser trabajador diferente al mayor de edad, pero en todo caso puede hacerlo con el permiso del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver que una menor de edad, una niña menor de edad puede ir por sí misma a sentar a su hijo como suyo al registro civil del RENAP. Pero un varón no, tiene que ir con sus papás, ¿no?
y decir, mire, sí, mi hijo dice que él es el papá. Ya hizo cosas de hombre, entonces le otorgo el permiso para que aceptar a su hijo como padre, aunque él no tenga la capacidad de ejercicio. Siempre está representado. Bien. Dijimos que hay momentos en que tenemos que ver cuándo es incapaz civilmente una persona, cuando una persona no puede ejercitar sus derechos por sí misma. Y vamos a hablar de dos incapacidades. Una incapacidad relativa y una incapacidad absoluta. Y una incapacidad transitoria también. La incapacidad relativa tiene todos los menores de edad mientras sean mayores de edad, porque al cumplir los 18 años adquieren su capacidad de ejercicio. Vamos a ver que hay algunas personas que tienen incapacidades jurídicas, legales o civiles, que son capaces para algunos actos, pero tienen cierta incapacidad para otros. Y vamos a ver que hay mayores de edad que tienen una incapacidad absoluta y esos tienen que ser declarados en estado de interdicción. Incapacidad, dice el folleto. A. Son circunstancias que limitan la capacidad de actuar. Y cuando una se encuentra colocada, perdón, dentro de tales circunstancias, es capaz de actuar en derecho. B. Es el estado especial en que se halla la persona que queda privada del ejercicio de su capacidad de actuar. Entonces ya vimos que la incapacidad, una persona mayor de edad no puede ejercitar sus derechos por sí misma. El menor de edad no puede actuar por sí mismo ante el mundo del derecho, necesita una persona que lo represente. Estas causas modificativas de las que estoy hablando, que las vamos a leer y a explicar, están en el artículo o en los artículos del 8 al 14 del Código Civil y del 406 al 410 del Código Procesal Civil Mercantil, la parte adjetiva de nuestro derecho civil. De esa cuenta vamos a ver que hay algunas incapacidades legales y jurídicas. ¿Cuáles son estas? Bien. En el artículo 3 del Código de Notariado, que aún no han visto ustedes, hasta cuarto año dice, aquí está resumidito. Tienen incapacidades naturales y legales. El menor de edad naturalmente tiene una incapacidad relativa. Obviamente tiene también una incapacidad legal para ciertos actos, porque ya vimos que los mayores de 14 años pueden ser menores e emancipados en determinado momento. B. Los mayores de edad privados de razón, locura, idiotez, imbéciles. Así dice la doctrina. Yo lo voy a explicar conforme el derecho. Los mayores de edad privados de razón. Vamos a ver muchas veces que hay personas que tienen su capacidad de ejercicio completo. Como ya vimos que cuando comienzan las vacaciones de Semana Santa, el primer viernes de Semana Santa, Viernes de Dolores, ese día recorre las calles del centro histórico el glorioso desfile bufo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Históricamente es el momento en que estamos de los mismos de las personas. Ha sido declarado culturalmente como un patrimonio tangible, donde el pueblo va a escuchar las verdades que dicen los encapuchados, especialmente los de rojo, del pueblo de Guatemala y de sus autoridades. Ese día es el único día que el viejo del civil
el Carlos Vázquez Ortiz va a la huelga y se echa un trago con sus alumnos. Es el único día que pierde la cordura y actúa como actuó durante mucho tiempo como estudiante. Y a la par mía regularmente está el licenciado Pesarosi. Desde hace 20 y algo de años que nos vamos juntos con otros abogados disfrutando de ese viernes de Dolores. Totalmente invitados a estar conmigo y que nos tomemos un par de cervezas. ¡Ah! Calidad. Bien. Ese día vamos a poner a Fernando. Fernando es muy serio. Ese día Fernando va a ir con la novia. Mi amor, hoy me di cuenta cuando estuve con esa marea de rojo de la Facultad de Derecho que me hiciste falta. Ese día de rojo me di cuenta que mi corazón y mi sangre son rojos por ti, porque todo mi ser es dedicado para ti, mi amor. Me eché la cerveza sin ningún momento dejé pensar en lo mucho que te amo y me quiero casar contigo. Y lo aceptan, que es lo peor. Fue la gran puchica. Y al día siguiente se levanta. ¡Oh! Mucha que mulasis ahí, hermano. Le dijiste a tu traida que se casaran y aceptó. Bueno, muchas no les creo, sí. Ustedes son abogados y notarios a futuro. Mano, declarate con incapacidad transitoria. Porque en ese momento estabas tan burro que tenías incapacidad de ejercicio. Ahora anda y le das decirle que la más, pero que esperen un poquito más para poderse casar y contraer esas dosis de todo la vida. Se puede, claro que se puede. Hay una incapacidad transitoria. Por eso, muchachas, bellas mujeres de clase, cuando vos no les digan que las aman, que las quieren, que son las únicas mujeres de su vida, son babosadas. Porque el que le está diciendo esto tiene incapacidad transitoria. En que al bolo no le creen. Otras cosas creen al bolo, pero esas partes no. Por eso, Fernando, no se embole ese día hoy. Usted vaya, pero no se embole. Bueno, que quiera, ¿va? O llévese a la novia también. Ahí es bienvenida con nosotros. Bueno, otra incapacidad natural o legal. Los sordomudos que no saben leer ni escribir y los ciegos de nacimiento. El sordomudo que no sabe leer ni escribir tiene una incapacidad, pero no lo podemos declarar como una incapacidad absoluta. No es, solo que no oye, no habla. Es inteligente y aprenden a leer y aprenden a decir, no sé, muchachos cuando quieran ir al baño le piden permiso a su mamá y si no está, le dicen al papá que les dé permiso. Yo dije, también de los sordomudos. Yo conforme pasan los días, miren muchachos, de veras que los amo con todo mi corazón. No sé cómo es la cosa. El sordomudo no es tonto. Tiene cierta incapacidad natural y legal porque no habla y no oye, pero puede escribir. Y de alguna forma se da a entender. ¿Qué pasaría si yo le digo a Gladys, te quiero mucho, pero andate de clase, ¿no? Ahí todos me van a entender en determinado momento. Entonces, no es que el sordomudo sea tonto, no tiene esa incapacidad. Hagan una prueba, yo la voy a hacer con ustedes. Piensen en la golosina que más les gusta. Cierren los ojos y la piensan. ¡Ah, qué rico! Ya me dieron ganas cuando termine la clase voy a comprar algo. Bueno, perfecto. Bueno. Piensen en el sol. ¿Cómo es el sol? Una chibola así. Entre amarilla y brillante nos cuesta mucho verlas. ¿Cómo es el carro que más te gusta? ¿Vos de qué color es la forma? ¿Te gusta, no? Pregúntenle a un ser de nacimiento, miramos cómo es el sol.
Yo lo pregunté un día y me respondió caliente. ¿Pero cómo es caliente? Da calor, ¿no? El sordomudo, el ciego de nacimiento, tiene capacidad para muchas cosas. Aprende a leer braille, habla, oye, razona, pero no ve. Entonces, para determinados actos tiene una incapacidad relativa. En este caso es una incapacidad natural y legal. Los ebrios constitucionarios, los charas, ¿verdad? El que pasa tiene un... El que pasa en las nubes, el ebrio constitucionario, aún los drogadictos habituales, son incapaces, natural y legalmente. ¿Por qué? Porque pierden raciocinio. Vamos a ver posteriormente que muchos de ellos tienen una incapacidad transitoria. Ay, le pongo ahí. Oye, el Carlos, ¿qué tiene? Mano, le dio la muda, por eso no habla. Y ahí está bien loco en su rollo de rock, ¿verdad? Pero en ese aspecto tengo incapacidad a la que el tambuzo que es, mano. Sí, pero en ese momento soy incapaz, natural y legalmente. Tanto los servicios constitucionarios como los adictos habituales. Jurídicamente, ¿quiénes tienen cierta incapacidad? Los menores emancipados. Como menores de edad son incapaces, tienen incapacidad relativa, pero ya leímos que para ciertos actos, si pueden actuar por sí mismos, tienen una incapacidad jurídica entonces. La nacionalidad. Yo me quiero casar por quinta vez y vengo y me voy a casar con un extranjero. Yo no puedo casar con una guatemalteca si soy soltero. Voy con la licenciada, vale, y le digo, licenciada, fíjese que me quiero casar, aquí están las partidas de nacimiento, aquí está la certificación de soltería de ambos, somos mayores de edad, tenemos... Por supuesto, me dan chance para que haga el acta notarial de matrimonio, de el acta y se dan las palabras bonitas y nos dice, lo declaro marido y mujer, puedes a la novia. Y vámonos, mi amor. Como no hay pisto que sea, vámonos al Omni, ¿va? Omni vamos, va, vámonos, perfecto. Ejercimos nuestra capacidad de ejercicio. Sin embargo, si fuere uno de ambos, no nacional, sino extranjero, necesitamos de otros requisitos. No es que no nos podamos casar, sino la ley notarial exige otros requisitos para podernos casar, como por ejemplo, tener los documentos que demuestren su soltería y su libertad de Estado por medio de apostillados, es decir, que el país ratifique lo que está diciendo que es soltero o soltera. La profesión, hablaba de que Víctor no puede actuar siendo ingeniero, no puede actuar como abogado, y yo como ingeniero, ¿no? Tenemos ciertas incapacidades. Es decir, en cuanto a la profesión. También vemos que jurídicamente hay ciegos y sordomudos que sí saben leer y escribir. Hablemos de un sordo mudo que sepa escribir. Muchas funciones. Hablemos de un sordo, pero que no. No, sí, hablemos de un sordo porque puede hablar y aprenden a hablar, o al revés, un mudo que sepa oír, pero sabe leer y escribir, se pueda entender. Aún podría escribir un memorial y es válido, que lo que no puede es leerlo, pero todo lo demás sí lo puede ejercitar. Luego viene y dice, el sexo, es decir, capitulaciones matrimoniales, matrimonios de menores de edad, hombre y mujer, o mujer mayor de 14, menor de 18, varón de 16, menor de 18. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y la mujer? Fisiológicamente, hay algunas diferencias. Yo, por ejemplo, me parezco a mi mamá mucho.
de aquí para arriba, pues la cintura para abajo me parezco más a mi papá. Claro, como todos, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hay en cuanto al derecho? Ninguna. Ah, bien, hay una. La mujer con el solo hecho del nacimiento es madre. Nosotros tenemos que demostrarlo por medio de la autorización que nos da una institución para inscribirnos como padre. ¿Qué otra? Fisiológicamente, pero jurídicamente ninguna. Somos iguales. Mismos derechos, mismas obligaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las incapacidades de las capitulaciones matrimoniales? Vamos a ver, para el segundo parcial, qué es capitular. Vamos a ver que los regímenes económicos del matrimonio, es decir, cómo se administra el matrimonio, está basado en los regímenes de separación absoluta de bienes, de comunidad absoluta de bienes, de comunidad de gananciales y de régimen subsidiario. Ahora, ¿eso significa que el hombre manda? No. Significa que bienes son propios de cada cónyuge o que bienes les pertenece a ambos y que la forma en que lo podemos demostrar. Solo en la administración conjunta del esposo y la esposa, de los esposos, de los maridos, maridos hombre-mujer, para poder actuar, para poder diferenciar cuáles son bienes suyos y cuáles son bienes propios del matrimonio. Entonces, ¿hay alguna diferencia? No, jurídicamente, aclaro. Voy con la licenciada Marta. Marta, Sofía, fíjese que vengo con un problema usted. Fíjese que a mi mujer le regalaron un terrenito a sus papás y se murieron. Yo vine, un terreno muy chulo usted. Me eché una casa de 3 niveles, parqueo para 3 carros, jacuzzi, todo de mármol, puertas de madera, palo blanco me gusta mucho. Y, bueno, ¿qué se entiende? Hay muchas cosas, pero fíjese que tengo un problema, Lick. Pero me voy a poner la batería que me voy a ir. En esa casa yo me gasté casi $1.000.000, solo en construirla. No digamos que, aparte de todo, compré muebles, compré carros, y mi mujer. Pero ahora que nos queremos divorciar, yo quiero ver que o me quedo con la casa o que ella me pague lo que invertí. No. ¿Por qué no? Porque es de ella todo. ¿Por qué? Le voy a decir un dicho bien, bien guatemalteco. El que siembra en terreno ajeno ni la semilla pepena. ¿Qué significa esto? Si yo construí en un bien que es de mi mujer, aunque estemos casados por comunidad absoluta de bienes, ese bien es propio de ella, de acuerdo a la ley, porque fue adquirido de forma gratuita. Entonces, todo lo que está en el terreno de ella es de ella. Es jodida, mucha. Sí, por supuesto. Pero tenemos que saber que hay ciertas cosas en las que no puedo yo pedir, porque no es que sean ilegales, sino no son dables jurídicamente. Antes, hace mucho tiempo, los menores de edad se podían casar. Las mujeres de mayores de 14 años a 18 y los hombres de 16 a 18. ¿Por qué la mujer más joven que el hombre? La mujer madura más rápido. Su cuerpo crece más rápido que el cuerpo del hombre y se podían casar con el permiso de los papás. Los obligaban a casarse. Les juro que no le hice nada. Bien, le si te casas, cabrón. Si no, mira, fíjate pues, hoy poquito cobran ahí en la zona roja. 500 pesos es mucho para que vayan en moto y te pongan firme, hermano. Fíjate pues. Y los casaban. Hasta la fuerza los casaban.
Luego decidieron de que no se podían casar sino con orden judicial. Ahora la ley dice no, pero ni aunque baje Jesús esta segunda vez del cielo, los menores de edad no se pueden casar, bajo ninguna circunstancia. Y si la patoja está embarazada, que vaya a escribir a su hijo, y el patojito que vaya con el papá y también lo escriba como papá del menor de edad. El menor de edad es papá del menor de edad. ¿Pero los podemos casar? No. Pero si ya tienen un hijo, pero no. ¿Corre la unión de hecho para ellos? No. No hay chance. Bueno. Entonces ya vimos que las clases son la absoluta, que impide la ejecución de actos jurídicos, y relativa, que permite a la persona que pueda ejercer ciertos derechos. Código Civil, por favor. El artículo 9 del Código Civil habla de la incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental y que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por el uso de alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas, que mandan ellas mismas, o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para elegir sus derechos, pero los actos anteriores a la tal declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verifica. Y una persona debe declarar en estado de interdicción una incapacidad absoluta, siendo mayor de edad. Solo los mayores de edad podemos declararlos en estado de interdicción, porque les vamos a quitar su capacidad de ejercicio. Sea porque tengan una enfermedad mental, porque sean drogadictos, tenemos que seguir un proceso en donde se declare el estado de interdicción. Hablemos de bolitos. El bolito está de goma y de escondidas entra a la casa, se roba la plata, se roba los cubiertos, se roba los zapatos de la mujer y los va a vender para echarse el trago. Y porque no puede vender a las hijas o a los hijos o a Chucho, si no, también lo vende, con tal de echarse el trago. Para que no tengamos esos problemas económicos familiares, entonces seguimos un proceso para que sea declarado en estado de interdicción. Es decir, le vamos a quitar su capacidad de ejercicio y le vamos a nombrar a alguien que lo represente. En Guatemala, mi casa, buena, bonita y barata. Y yo me encargo de mandar a chingar a mi mujer y a mis hijos. Mira, pues mi casa cuesta malamente unos 800,000. Dame 100,000 y es tuya, mano. Pero ahorita, pisto en mano, cabeza en la almohada. Me reí mucho. Quita tu pisto. Vamos con el notario. Máxime, si seguimos el proceso, pero demostramos que anteriormente a iniciar el proceso habían ya actos de incapacidad absoluta, se declara nulo el contrato. No es válido. ¿Por qué? Porque lo otorgó o declaró su voluntad de una persona que no tiene credibilidad jurídica, tiene incapacidad absoluta. 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la capacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a la novia de Fernando? De acuerdo al artículo 10 del Código Civil, Fernando es libre todavía. ¿Por qué? Una perturbación mental transitoria. No significa que eso determine su incapacidad de obrar, pero en aquel momento su declaración de contraer matrimonio es nula por su propia voluntad,
situaciones que eran comprobables. Su estado etílico. Post huelga de dolores. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción haya sido pedida antes de su muerte, o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. A ver, hay una persona que es drogadicta habitual y aparte serbio constitucionario. Se llama cruzamiento. Este cruzado viene y vamos a iniciar un proceso para declararlo interdicto. Está es una persona que evolutivamente no es capaz. Pero en el camino se muere. Pero iniciamos el proceso. Y lo demostramos. Entonces, actos jurídicos anteriores a la sentencia pueden ser declarados nulos. ¿Por qué razón? Porque vamos a declarar que antes presentamos el proceso, antes de su muerte, y antes de iniciar el proceso ya había como comprobar que esta persona era incapaz, absoluto. ¿Alguna duda? 12. La interdicción puede ser solicitada indistintamente por señor licenciado Ricardo Ernesto Pesarosi Sánchez. ¿Se encuentra usted presente? Ok. Por favor, Ricardo. Perdón, está ocupado. ¿Qué manda? Explica, por favor, lo del Ministerio Público del Código Civil. A ver, vamos a ver. En el año es 75-92. En el año 75-92 separaron lo que era el Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. E hicieron el decreto 25-92, ¿verdad? Entonces, hay una ley específica del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ustedes tienen que bajar de internet ese decreto y ponerlo dentro de su código civil, ¿ya? Y todo lo que diga Ministerio Público en el Código Civil, lo subrayan y ponen Procuraduría General de la Nación. Gracias, Ricardo. Gracias, el licenciado Pesarosi, el decreto 25-97 del Congreso de la República indica que todo lo que en el Código Civil, el Código Procesal Civil, diga Ministerio Público, debe leerse y entenderse como Procuraduría General de la Nación. Aunque en el año 92, la Procuraduría y el Ministerio Público eran una sola entidad, con el puesto en vigencia el procedimiento oral penal, se divide en las instituciones. Una es la Procuraduría General de la Nación, que es el ente representante de todas las personas dentro del territorio guatemalteco, y el Ministerio Público es investigado cuando se hubiere cometido algún delito o el acometimiento de alguna actividad no lícita, la cual puede investigarla. Entonces, acá decimos, la interdicción puede solicitarla indistintamente la Procuraduría General de la Nación. Si hoy en el examen les hago una pregunta de acuerdo al artículo 12 u otros artículos, donde dice Ministerio Público, me ponen Ministerio Público, de antemano tienen mala la respuesta, porque debe leerse y entenderse, de acuerdo al decreto 25-97 del Congreso de la República, que debe de leerse y entenderse. Procuraduría General de la Nación. Carlos, ¿qué decreto? 25-97 del Congreso de la República. Bien. La Procuraduría General de la Nación también pueden pedir la interdicción los parientes incapacitados o las personas que tengan que tener alguna acción que deducir, y determina cuando causal que la motivó así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz.
Ya dijimos que la Procuraduría, que es el ente que representa a todas las personas del territorio de Guatemala. Los parientes del incapacitado, es decir, los parientes otorgados con sanguinidad. Y las personas que tengan algún acreedor hipotecario. Una persona hace un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, es decir, va a poner en hipoteca su casa para recibir un dinero y lo declaran interdicto. Entonces viene o es incapaz. La persona acreedor, el que prestó el dinero, viene, solicita que lo declaren incapaz en un juzgado de instancia y este juzgado de instancia viene y lo declara incapaz. Al declararlo incapaz, la obligación recae sobre sus parientes. Se puede seguir el proceso siendo él incapaz con la persona que lo va a representar judicialmente. Artículo 13 del Código Civil: quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus actos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable, es decir, inequívocamente. Yo quiero regalar a Madeline Noemí, que la miro muy atenta siempre, un arte. Yo vengo y quiero que todos sepan que le voy a regalar. Me saco la billetera, me está costando mucho, que está muy llena, y le digo, yo le quiero regalar esto, y vengo y agarro y le digo, esto le voy a regalar. Perfecto. Vieron que es indubitable lo que esto es su voluntad inequívocamente. Carlitos, perdón, le acabo de mandar al grupo de WhatsApp del decreto 25-97. Gracias. Ahí lo tienen, jóvenes, para que lo lean. Gracias, los mandé. De manera indubitable, que no haya equívoco. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercer sus derechos y obligaciones de sus representantes. Siempre representan a los incapaces relativos, es decir, a los mayores de edad, los padres en el ejercicio de la patria potestad, y si no hubieren los tutores. ¿Quiénes representan al incapaz adulto mayor de edad? Declarado estado de interdicción. Si no tiene familia, los padres en el ejercicio de la potestad, aún siendo mayor de edad. Y si tiene familia, dice que es el cónyuge, los hijos mayores de edad, y en su defecto, los padres ejercen la tutela. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sigamos con el folleto entonces. Interdicción. La definición. La declaración que establece el estado de incapacidad de un individuo. La incapacidad absoluta, es decir, la interdicción, para que una persona la tenga se requiere ser declarado en estado de interdicción por medio de un juzgado de instancia. ¿Lo puede hacer un notario en el protocolo? No. ¿Lo puede hacer el alcalde con una resolución administrativa municipal? No. Solo un juez de instancia en sentencia. En la declaratoria judicial de la incapacidad de una persona mayor de edad, la voluntad de lograr ejercicio realizará la administración de su persona. Es decir, al declarar una persona incapaz absoluta, al declarar en estado de interdicción, entonces no puede actuar por sí misma, sino única y exclusivamente por medio de sus representantes. ¿Cuáles son los efectos de esta declaratoria de interdicción? A. La decisión judicial puede ser sujeta a la interdicción una persona. Solo un juez puede declarar a una persona incapaz absoluta o en estado de interdicción. B. La declaratoria de interdicción produce de la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona
para el ejercicio de derechos, pero los actos anteriores a la declaración pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía cuando se verificaron esos actos. Es decir, cuando encontramos esta clase de problemas, podemos decir que sus actos pueden ser nulos o anulables. Son nulos cuando hay sentencia firme, es decir, ya la sentencia está ejecutoriada. Pero si estamos siguiendo un proceso y la persona aún va a hacer esta interdicción, algunos actos pueden ser declarar nulos o anulables si demostraremos que cuando se hicieron esos actos, él ya padecía de esa interdicción. C, se nombra un tutor judicial para que los represente. C, se establece solo para los mayores de edad y no es definitiva. ¿Por qué no es definitiva? Fernando, ¿usted es ebrio consuetudinario? ¿O solo el viernes de Dolores va a chupar con nosotros? Solo el viernes de Dolores, ¿verdad? Perfecto. Entonces usted no va a ser declarada en estado de interdicción. Solo con una interdicción pero si en todo caso hubiera alguna persona que sea ebria consuetudinaria o drogadicto habitual, ellos se pueden curar de esta enfermedad social. Y al curarse, ellos pueden solicitar de igual manera, por medio de la Procuraduría, por medio de sus parientes o en forma personal, pedir que sea rehabilitado en sus derechos de capacidad de ejercicio. Dígame, Gladys, por favor. Gladys, por favor, dígame. ¿Levantó la mano? Fíjese que tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo o quién declara la locura, idiotez y la imbecilidad? Y dos, ¿qué pasa cuando a un padre de familia que tiene hijos menores se les declara interdicto? ¿Sobre quién recae la responsabilidad económica para la pensión alimenticia de los menores? Gracias. Gracias a usted. Cuando hablé de la idiotez, de la imbecilidad y demás, son cuestiones meramente doctrinarias. Sin embargo, las equiparamos ante lo que es la incapacidad absoluta. Y en este caso, solo un juez de instancia puede declarar tal situación. La otra es, he mencionado en más de una oportunidad que hombre y mujer tienen la misma responsabilidad, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pensemos que el hombre paga una pensión de alimentos en sentencia firme y lo declaran interdicto, entonces la responsabilidad recae sobre la madre. La otra es, tenemos que dejar claro, yo puedo demandar a mi esposa, Joan Elizabeth, y decirle, mire, señor juez, fíjese que ella tiene suficiente piso, yo tengo una incapacidad, entonces que ella nos pague pensión de alimentos a mi hija Stephanie y a mi hijo Saúl, y es la obligada. No solo el hombre es obligado a pasar alimentos, la otra es, el hombre o la mujer pagan una pensión de alimentos, pero no significa que el otro no va a pagar nada, no. Si hay derechos, hay obligaciones y los hijos son compartidos. Si no solo yo los hice ni solo ella los tuvo. Son compartidos. De tal forma tenemos derechos y obligaciones conjuntas, igualitarias, tanto los derechos como las obligaciones. ¿Alguna otra pregunta? Perdone, yo me refiero, por ejemplo, estábamos hablando que cuando con las cuestiones, con una deuda, por ejemplo, si se tiene una deuda, se declara la interdicción, recae sobre sus familiares. En este caso, la pensión alimenticia, obviamente, la madre aporta cierta cantidad igualitaria a la que debe aportar el hombre, porque la responsabilidad es compartida. Hay un artículo en lo que corresponde a los alimentos, a la pensión de alimentos, en donde dice que podríamos demandar a uno de los dos que tiene obligación de prestar alimentos y en declaración de interdicción podemos declarar a los padres. Y los padres podrían pagar provisionalmente la pensión de alimentos mientras la otra persona se rehabilite. Por ejemplo, declaramos a la mujer interdicto ahora porque es bolo. Entonces podemos demandar a los padres de cualquiera de ambos
que condicionalmente en la atención de alimentos. Cuando se rehabiliten, tienen que seguir pagando la pensión de alimentos y lo que ellos pagaron es una deuda que tienen aquellos que ya habían sido causales de indicción y que deberán pagarla. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la pensión también. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, un feliz fin de semana. Las próximas semanas es presencial. El día 13 nos vamos a dar un abrazo del Día del Cariño, porque el 14 es el Día del Cariño y la Amistad. A ver, Gustavo, dígame, ¿qué le puedo servir? Licenciado, del libro que usted va a utilizar, ¿dónde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir en varios lugares, en la librería jurídica o en la librería Fénix. En la librería Fénix está ubicada en el edificio S5 de la Facultad de Derecho, en el primer nivel al fondo, esquina opuesta de donde está la biblioteca de la facultad. Si no, pueden buscar la librería Fénix, pueden pedirlo y se lo envían por mensajería. Si no, en la librería jurídica hay una caseta que está en la entrada por el periférico. También lo vende enfrente del S12. El 17, Chabelo. Sí, lo venden, ¿qué más? Lo venden una También en el señorita. S7, Carlos. En el S7 hay 2 señoritas que lo venden, cabalmente donde está la entrada, y también lo venden el S12. Eric Estrada lo tiene ahí a la venta. Rosemary, dígame. Rosemary. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que la semana entrante, yo hablo en lo personal, voy a tener examen de recuperación. ¿Le tengo que llevar a usted algún papelito donde diga que yo me voy a examinar y que no voy a asistir a su clase? Es mi pregunta. No, Rosemary. No. Nada que ver. De hecho, yo examino también. Yo examino el 11, retrasadas. Vamos a verificar eso. Yo examino retrasada a las 7 de la noche. Sin embargo, si las secciones de la tarde van a ocupar nuestros salones, yo les digo a ustedes por WhatsApp si es necesario que lleguen a la facultad o no. Porque muchas veces utilizan nuestros salones y no podemos dar clases. Entonces voy a verificar si nuestro salón 407 es, lo van a utilizar para retrasada el día 11, no hay clases. Definitivamente. Y si el día 13 también lo van a utilizar para retrasada, tampoco hay clase. Entonces, considero que como perdemos... virtual, Carlitos. Sería virtual. Ahora, conforme eso, si perdemos 2 días de clases por la recuperación, que van a ver, otra voy, Gladys. Entonces, el sábado siguiente, creo que nos vamos a reunir, sería el 15, nos vamos a reunir el día sábado en la mañana, antes que empiecen las clínicas y los voluntariados, y les daré clases por lo menos unas 2 horas, 2 horas y media, para recuperar esos 2 periodos. Yo les aviso en su momento. Gracias. Yo sé que voy a comenzar que no puedo, que trabajo, que esto, que lo otro. Lo siento mucho. Yo tengo que terminar mi programa. El que no pueda, pues mirará qué hace, o lo graban, o en clase me hacen preguntas, pero yo daré con las personas que asistan virtualmente a clase, porque yo no puedo dejar de dar clases. No es mi obligación. Usted sí, Gladys. Fíjese que las clases asignadas son las del 302. O sea, no hay salones del 400 algo. Solo son del 300. 300, 304. Tienen que ver las retrasadas de tercero, perdón, de segundo y de cuarto. Sí, en el tiene. S2 está primero y segundo años. Entonces tenemos que verificar si no lo va a usar primer año o segundo año. Ok, gracias, Lick. Para servirles. De todos modos, yo también voy a averiguar y yo les indico por WhatsApp. Ricardo, ¿qué me estabas diciendo? Disculpa.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces nos vemos, si Dios quiere, el día martes en la facultad, y si no, pues nos vemos posteriormente, y si no, pues nos vemos nuevamente virtualmente el sábado y nuevamente el martes y el jueves. Lo importante es que estemos todos reunidos. Hasta pronto. Gracias, licenciado.